Estimados jóvenes y señoritas del quinto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenos días. Como cada miércoles nos encontramos para desarrollar temas de interés en el área de psicología. Hoy día vamos a hablar acerca de la inteligencia y recordarles de que de acuerdo al video que ya visualizamos sobre la historia grandiosa de Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison hizo de su vida un triunfo gracias a la perseverancia y el cariño y el afecto de su madre, ¿no? Thomas Alva Edison logró ser el genio que hoy reconocemos como los hombres más inteligentes de la historia y compartimos que al final lo que hizo de este hombre un genio fue el apoyo de su madre. Empezamos nuestra clase con una frase muy interesante de Albert Einstein, que también es reconocido como uno de los hombres más grandiosos que tuvo la historia. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Interesante. Entonces, no se es más inteligente por la cantidad de conocimiento que se tiene, sino por la capacidad que nosotros vamos a tener de resolver problemas. La imaginación, la creatividad que nos permite resolver los problemas que se nos presentan día a día. Entonces podremos decir, ¿saber matemáticas nos hace inteligentes? Pues es una pregunta. Si bien es cierto, en el área de matemáticas encontramos problemas y estos problemas nos permiten desarrollar esa capacidad para resolverlos, podríamos decir que se limita. Decir que porque se saben matemáticas es inteligentes sería limitar la inteligencia al conocimiento de esta área. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas cotidianos de la vida real. Es más, en muchas ocasiones nos vamos a ver con la necesidad de tomar decisiones trascendentales para nuestras vidas, ¿no? Y para esto tendremos como herramienta principal nuestra capacidad de inteligencia. Podríamos decir entonces que la inteligencia es definida como la capacidad para comprender el mundo, pensar en forma racional y emplear nuestros recursos, todos nuestros procesos psicológicos como son memoria, atención, concentración, pensamiento, lenguaje, etcétera, en forma efectiva cuando nos enfrentamos a diversos desafíos. Entonces, es ahí donde esta capacidad para resolver desafíos que se nos presentan de manera cotidiana en nuestra vida, esa capacidad se define como inteligencia. Vamos a mencionar otras definiciones, como la de Lewis Terman en 1921. Lewis Terman desarrolló una escala a la que denominó la escala de la inteligencia de Stanford-Binet. En esta escala, Lewis Terman no evaluaba a los niños de diferentes edades para reconocer cuál era el nivel de coeficiente intelectual que tenía dependiendo de la edad, del sexo, incluso de la cultura a la que pertenecía el niño. Entonces, él a través de estos estudios pudo llegar a la conclusión de que la inteligencia era la capacidad para pensar de manera abstracta. Entonces, mientras más abstracto era el pensamiento y menos concreto, más era el nivel de coeficiente intelectual según Lewis Terman. Jean Piaget aparece en 1952. Un psicólogo suizo, que no solamente era psicólogo, sino también que tenía estudios y conocimiento de biología, filosofía y lógica, utilizó todo su conocimiento para hacer observaciones meticulosas y desarrolló incluso investigaciones durante el tiempo, ¿no? Lo hizo con niños de diferentes edades. Entonces, él desarrolló una teoría
que le permitió definir a la inteligencia como la capacidad para adaptarse al ambiente. Es decir, todas las personas tenemos la capacidad para resolver problemas y adaptarnos al ambiente dependiendo de la edad que tenemos. Mientras más pequeños, el tipo de pensamiento más concreto. Mientras mayores seamos, nuestro tipo de pensamiento es abstracto. Y esto es lo que nos va a permitir adaptarnos de manera ideal en el ambiente en el que nos encontremos. También no podemos dejar de mencionar a David Wechsler. David Wechsler en 1944 desarrolló un test para determinar el coeficiente intelectual de toda persona. Formuló una definición particular a partir de esto. Decía que la inteligencia era la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Como podrán ustedes darse cuenta, entonces David Wechsler amplió su definición sobre inteligencia y no se limitó solamente al conocimiento de las matemáticas, por ejemplo. Decía que la inteligencia era la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar de manera racional y relacionarse adecuadamente con su contexto en el que se encontraba. Ahora, también es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los factores que determinan la inteligencia. Entonces ahí podríamos decir, el ser humano nace inteligente porque lo heredó de su papá, lo heredó de su mamá, lo heredó de ambos, ¿no? La inteligencia es hereditaria, es decir, el cerebro de Albert Einstein tuvo una particularidad especial que lo hizo inteligente. Tomás Alva Edison tenía algo en su cerebro que lo diferenció del resto. No. Los factores que van a determinar la inteligencia son el factor biológico, pero además de eso, y podría yo decirles que el más importante es el factor ambiental. El factor ambiental y el factor biológico actúan de manera interrelacionada. Cuando hablamos del factor biológico, nos estamos refiriendo a las características anatómicas, fisiológicas de nuestro sistema nervioso. Nos estamos refiriendo a la plasticidad y la flexibilidad de nuestro sistema nervioso que van a nosotros permitirnos aprender. Todo lo que vemos en nuestro ambiente nos van a permitir incluso adaptarnos de un ambiente, de un contexto a otro. En el caso del factor social ambiental, se refiere a las condiciones que todo individuo recibe de su ambiente, de su entorno social, de las personas que lo rodean y que le permite de algún modo desarrollar su inteligencia. Cuando hablamos del factor ambiental, no podemos dejar de mencionar a las condiciones estructurales, ¿no? Que tienen que ver incluso con el estímulo que se recibe dependiendo de la clase social a la que se pertenece, las condiciones relacionales y las oportunidades culturales. Cuando hablamos de las condiciones estructurales, nos estamos refiriendo a las ventajas que se tiene cuando a un niño se les presenta todos los estímulos y las condiciones para aprender y comerse el mundo. Mientras más posibilidades se tenga de dar mayor estimulación a un niño, mayor garantizada estará el desarrollo de esta. Las condiciones relacionales son importantes, claro. A ustedes recordarán en la vida de Tomás Alva Edison. A Tomás Alva Edison lo habían expulsado de su colegio porque no estaba aprendiendo a la par que los demás. Sin embargo, la madre de Tomás cambia el texto de la carta y le dice, hijo, tú eres un genio y en tu colegio no hay profesores capacitados para poder enseñarte, así que a partir de ahora lo haré yo. Fue su madre la que engendró el genio que fue Tomás Alva Edison. Entonces, cuando hablamos de condiciones relacionales, nos estamos refiriendo a los vínculos afectivos que son necesarios en el entorno familiar en el que nos desarrollamos.
Entonces vamos a decir que es importante ese clima familiar, la actitud de los padres, las expectativas positivas, esa capacidad que tienen los padres de una situación difícil, convertirla en una situación de oportunidad. Todo esto permite que la inteligencia se desarrolle. Por ejemplo, el hecho de no tener un determinado carrito y convertir una lata de leche en un carrito son oportunidades o van a ser situaciones que se les presenta a cualquier niño en el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Entonces, esta creatividad, el desarrollo de esta creatividad es importante. Las oportunidades culturales referidas a la duración y calidad de la enseñanza. Esta va a influir notablemente en el desarrollo de la inteligencia. Mientras más oportunidad, tiempo y calidad de enseñanza tenga, mayor garantizada será el desarrollo de la inteligencia. Jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes como cada miércoles. Yo me despido hasta una siguiente oportunidad. Espero que sigan practicando, que sigan averiguando acerca de la vida de muchos genios en nuestra historia. Muy bien, nos vemos. Que Dios los bendiga hasta una siguiente oportunidad.